Hola a todos, bienvenidos al Rincón de Lectura de José Julián. Yo soy José Julián y estos son los libros que les recomiendo. El primero es Un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba. Es un libro que relata la historia de León, un niño de 14 años en la Ciudad de México en 1991. Y creo que retrata muy bien qué era México saliendo de la década de los 80s y empezando los 90s, en qué clima se encontraba el mundo y cómo era la adolescencia en aquel entonces. Creo que retrata muy bien cómo se vivía en aquel entonces, pues ser un niño en la edad de la punzada, por así decirlo, porque hoy en día las adolescencias obviamente son muy diferentes a cómo era aquel entonces. Era un mundo, la televisión no era tan popular como lo es hoy en día, la radio era mucho más importante, se leía mucho más y las juventudes, las adolescencias estaban más en contacto con el mundo exterior que pues yo, tú, nosotros, porque era otro mundo, era otro México, vaya. Me encantó la forma en que está narrado. Al parecer Eusebio Rubalcaba es uno de los escritores mexicanos consagrados, bastante importante. Yo no sabía, es la primera novela que leo de él. Es muy cándido, hay muchas como escenas y muchas formas de escritura que pueden ser bastante lascivas y sexuales, pero pues así eran los adolescentes en aquel entonces. Creo que mientras lo estaba leyendo, de verdad que me imaginaba, no sé, a mi papá y a sus hermanos o a mi mamá y sus hermanos, y así eran, ¿no? De que corriendo por las calles de la ciudad y metiéndose en aventuras bastante cuestionables y hablando con extraños todo el tiempo, pues porque era otro mundo y era otro México. Me gustó mucho que usan muchas expresiones mexicanas, como terminar todo en EX, como hay un personaje que es chino y nuestro protagonista se refiere a él como el Chinux. Siento que eso es algo muy mexicano. También de repente habla en inglés, pero está escrito en el libro. Por ejemplo, si va a decir My Life, está escrito M-A-I latina L-A-I-F, como se pronuncia en español. Y así hay muchas expresiones. Es un niño que está obsesionado, bueno, un adolescente que está obsesionado con una chica y es su aventura por ir a ver a esa chica. Les voy a leer cómo termina la primera página, como para que se den una idea de pues, lo que viene. Porque se me hizo, o sea, tampoco cuando lo leí, se me hizo así como de que, oh, wow, pero dije, quiero leer más. Y dice, eso quería yo, manejar el coche del patrón y tirarme a su esposa que a fuerzas estaría en su punto, entre los 40 y los 50, con ganas de tenerla siempre adentro. Un niño de 14 años. Pero pues así eran en aquel entonces, o sea, la juventud no estaba ni la mitad de protegida y cuidada y pues no tenían toda esta boom de información que tenemos hoy en día. Y bueno, esto es una novela, ficción, está cortita, son 223 páginas, la letra está bastante grande, el interlineado es como de 1.5, entonces se va bastante rápido. Y ahora, para la sección de no ficción, porque siempre voy a recomendar uno de ficción y uno de no ficción. Tengo un libro que a mí honestamente me cambió la vida, me cambió la perspectiva y me hizo pensar en muchas cosas, que es La masa enfurecida, de Douglas Murray. Y dice, cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura. ¿Qué son las políticas de identidad? Todo aquello que define a una persona y que está politizado. ¿Cómo? Porque en eso, así está dividido el libro. Está dividido en como 4 o 5 capítulos y son homo, o sea, lo homosexual, las mujeres, la raza y lo trans, que son como las identidades que hoy en día causan más revuelo y que son sujetas a más controversia de pues las políticas y cómo nos dirigimos en el mundo. Y básicamente este es como un libro acerca de la cultura de la cancelación y por qué deberíamos de detenernos a pensar un poco más en qué estamos cancelando y por qué lo estamos cancelando. Cuando lo empecé a leer, yo dije de que este libro es de ultraderecha, no es para mí, creo que hasta me voy a enojar. Y sí me enojé bastantes veces. Pero conforme más, y decía de que no, o sea, no lo voy a soltar, pues porque es un libro nada más, ¿sabes? No voy a pasar tanto tiempo con él, se me va como agua, en 10 días ya lo terminé y pues ya, lo que sigue.
Si paso tantas horas viendo televisión basura, ¿por qué no pasaría horas leyendo algo que a lo mejor yo considero basura? Pero no es basura, en verdad está muy bueno. Mucho que pensar acerca de lo que dice aquí. Bueno, conforme lo fui leyendo, me fui dando cuenta que yo no era parte de la solución, sino que era parte del problema. Y que yo era parte de una masa enfurecida que siempre estaba dispuesta a socavar y silenciar opiniones que yo no creía que estuvieran alineadas con mi ideología política y filosófica. Y eso es justamente el problema del mundo. O sea, todas las opiniones merecen ser escuchadas, incluso las malas, incluso las controversiales, incluso y yo sé que me van a decir esto, pero los discursos de odio también merecen ser escuchados, porque si no son escuchados no pueden ser cuestionados, y si no son cuestionados no pueden ser estudiados, y si no pueden ser estudiados nunca vamos a aprender y nunca vamos a llegar a cuál es la verdad y cómo deberíamos de comportarnos. Y eso es lo que propone el libro. Propone que haya dialéctica y no debate. En un debate siempre te tratan de convencer y alguien tiene que tener la razón. Y en la dialéctica se trata de contraponer las verdades, las diferentes verdades en las que las personas creen, para tratar de dilucidar la verdad y llegar a una conclusión cercana a lo que pueda ser cierto. Está muy bueno. Sí está potente. No se lo recomiendo para personas que que tienen pensamientos políticos muy como firmes, porque sí tienes que tener cierto tipo de apertura para poder entender lo que te quiere decir el autor. Sí tiene como argumentos de ultraderecha de repente, pero no hubo nada que leí. Obviamente a mí me causaba como cierta malestar, porque yo soy parte de una minoría oprimida, marginada. Y obviamente me causaba cierto conflicto, pero luego conforme más leía y veía esos argumentos decía de que, pues bueno, no estoy en completo desacuerdo con lo que dice y hasta creo que estoy un poquito de acuerdo con lo que propone. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Es de Ciencias Humanas y Sociales. Es un libro de debate. La verdad, sí, la letra es un poquito más pequeña, el interlineado es de 1. Esta, en comparación al otro, es como, bueno, del mismo grosor, pero sí es bastante diferente en cómo está escrito y las páginas están más llenas de texto. Son 358 páginas. Me encantó. Y esos son los libros que les recomiendo esta semana y los veo la próxima semana con otras recomendaciones. Bye.